Levante sus manos y diga: Padre, fórmame como una saeta de guerra. Fórmame como una saeta bruñida, guardado en tu aljaba. Prepárame, entréname para la guerra, para los campos de batalla. Padre, que yo sea uno de aquellos que no se da por vencido, que no retrocede, que sabe usar las armas de la milicia, que sabe enfrentar a Satanás y a los demonios, que sabe pararse firme, que sabe obedecer, que sabe morir, que sabe renunciar al orgullo y la soberbia. Padre, y ahora abro mi corazón para recibir la palabra como palabra de Dios. Padre, adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla, así como le enseñaste a David a pelear contra osos y leones, contra gigantes. Enséñame a mí, en el nombre de Jesús. Amén. De un aplauso bien fuerte. Gracias, Juancho. Pueden sentarse, por favor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos aquí? 5 nomás. ¿Cuántos están bendecidos? Aleluya. No pensé que esta serie que Dios me estaba dando se iba a prolongar tanto. Estoy con la serie Saetas Bruñidas, y ya con este mensaje es el número 9. Si usted me le sube aquí 5 pesitos, se lo agradezco, hermano. Ya van 9 mensajes, y lo que Dios me habló hoy me impactó. Uno de los grandes problemas y falencias por los cuales a veces Dios no puede darnos los anhelos y los deseos del corazón es porque no estamos listos para retener lo que Dios coloca en nuestras manos. Yo quiero ser muy claro hoy. Voy a pedirles que no se me muevan de los asientos, gracias. Esto es muy importante. A veces Dios se priva, como Padre bueno que es, de no soltarnos todo, porque no estamos listos. O lo que es peor, no mostramos interés. O lo que es peor, llevamos una vida promedio, contentos con nada, cuando Dios sabe que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú le preguntas a alguien que ha logrado ver una respuesta de Dios, pregúntale los conflictos que está teniendo ahora, contra qué se está enfrentando. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los tuvo que traer por el lugar más largo, porque Dios no quería meterlos de frente. Donde Dios meta de frente a Israel al desierto, no duran vivos 3 días, porque era una zona de conflicto, una zona de guerra que la conocía Moisés, porque él transitó 40 años por ahí. Pero él sabía la fragilidad del pueblo, la cobardía que muchos tenían. Es más, por el camino más largo, los amalecitas comenzaron a perseguirlos y mataron a muchos. ¿Sabe a quiénes mataron? A los rezagados, a los perezosos, a los que dormían más de la cuenta, a los que siempre estaban cansados. Los atacaban con sorpresa y no los dejaban llegar a su destino. Hay una realidad que con mucha preocupación yo la veo con muchos hijos de Dios. Tenemos que mostrar interés y saber que Dios nos está preparando para la batalla. Dios quiere que nosotros seamos conquistadores, que seamos gente de pelea, que seamos visionarios,
que seamos soñadores. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Diga, estoy en un entrenamiento. Ay, Padre bendito. Estoy en un entrenamiento. Dios me está forjando. Dios me está levantando. Diga, y soy una saeta bruñida, preparado para la guerra, en el nombre de Jesús. Quiero hablarles hoy acerca de saetas de guerra que aprenden a morir al orgullo y a la soberbia. Yo creo que este es el entrenamiento más fuerte que muchos que han sido llamados no soportan, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, o muchos los llamados, pocos los que califican, pocos los que conquistan. Y una saeta de guerra entrenado por Dios debe aprender a morir al orgullo y a la soberbia, que es papá y mamá de la desobediencia. Isaías 49, del 1 al 3. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre. Desde el vientre Dios está bregando con nosotros. Desde el vientre Dios nos ha escogido. Y Dios, que sabe cómo funciona esto, tiene un interés muy marcado en entrenarnos, en llevarnos a desarrollar la fuerza de la fe, a empoderarnos con el espíritu de fe. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda. Tú no estarás listo para enfrentar al diablo a menos que desarrolles la espada del Espíritu en tu boca y en tu corazón. Que a propósito es lo que estamos haciendo en cada jornada de oración de martes a viernes. Sorprendentemente, la gente de ministerio no se me está conectando. Los de seguridad muchos no se me conectan. Los de la danza tampoco. Los de alabanza muchos no se me conectan. Algunos servidores de jóvenes tampoco. Es la gente normal. Si usted le sirve a Dios, necesita ser entrenado y necesita ser ágil para manejar la espada del Espíritu. O si no, no vamos a prevalecer contra el diablo. Al diablo no se le enfrenta sino con la palabra en la boca. Diga, la palabra en mi boca, la palabra en mi corazón. Y el profeta dice que Dios puso en su boca espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Lo segundo que aprendió el profeta Isaías como saeta bruñida de Dios fue a estar protegido bajo la sombra del Espíritu Santo. Es imposible enfrentar a las tinieblas si no conocemos al Espíritu Santo. Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo. Quédense, hoy no quiero a nadie andando, por favor, gracias. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso como saeta bruñida, como un soldado del ejército de Dios. En el cielo han tenido que enfrentar conflictos. Enfrentaron al dragón que se llevó a la tercera parte de los ángeles. La última batalla que va a cerrar y va a concluir la existencia de esta tierra, habrá una pelea. No podemos darnos el lujo de ser gente promedio, de seguir untados en el mundo, de seguir sin definición. La razón por la cual soportamos pruebas, soportamos hornos de aflicción, es porque Dios sabe a lo que nos vamos a enfrentar.
a un diablo sin misericordia, a un diablo que le gusta robar, a un diablo que le gusta oprimir. Y si usted no sabe defenderse, no va a prevalecer. La Biblia está llena de gente que fue llamada por Dios con buenas intenciones, pero que no se dejó formar por Dios. Y el profeta sabía que a él lo habían puesto como saeta bruñida, saeta procesada. Isaías fue entrenado en todos los campos. Jesús, como la saeta bruñida de Dios, la más grande, fue entrenado venciendo al diablo en el desierto. El terreno más difícil para el Hijo de Dios se llama el desierto. Pero usted puede vencer al diablo ahí. Si usted logra vencer al diablo en el desierto, usted lo puede vencer en cualquier parte. Lo venció en la tentación. La razón por la cual Dios colocó al frente. Siéntate, hijo. Gracias. Y lo colocó como el Señor de Egipto. Fue porque José pagó el precio. Duró 13 años su entrenamiento, hasta que se pudo sentar como padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador de Egipto. ¿Tú crees que él no tuvo presiones? ¿Tú crees que él no enfrentó al diablo? Venía una hambruna sobre la tierra, pero José había sido entrenado y había peleado por todo, de manera que el hambre no cobijó ni a Egipto ni a la tierra. Así tenemos que ser preparados nosotros. Este profeta Isaías tuvo que ser preparado en la peor escena. Lo sostenía el rey Usías, pues Satanás le mató al rey Usías, que era su primo. ¿Y sabe cómo lo mató? A través del orgullo y la arrogancia. Aparentemente Isaías que quedó desprotegido, un hombre de la corte. ¿Sabe cómo murió el profeta? No le dio un infarto. Un rey perverso de Judá lo aserró por la mitad. Usted ve el apóstol Pablo, el entrenamiento que este hombre tuvo fue terrible. Le tocó enfrentar huracanes, le tocó enfrentar ser náufrago en alta mar, le tocó enfrentar de todo. No nos quejemos nosotros. Fue mordido por una serpiente y logró vivir. Satanás va a hacer todo lo posible por hacernos naufragar, o porque naufrague nuestra fe, o nos roba la confianza en Dios. ¿Qué tanto usted sabe defenderse? Ahora, uno de los peores enemigos con los que nos enfrentamos es el orgullo y la soberbia. Pastor, yo no lo veo en mi vida. Cuando tú no oras para Dios, eres un orgulloso, porque oración es depender de Dios. Cuando tú no dejas que te entrene otro, cuando tú no permites aprender de otro, eso se llama orgullo y se llama soberbia. Y puso en mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Se hizo confiable para Dios. Yo le hago una pregunta: ¿qué tan confiables somos para Dios? Y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Dios está obsesionado contigo, porque a través tuyo se quiere glorificar. Dios tiene una urgencia. ¿Sabe cómo José glorificó a Dios en Egipto? Venciendo el hambre, haciéndose padre de Faraón. Moisés glorificó a Dios sobreviviendo 80 años en el desierto. Sansón en cierta manera glorificó a Dios
derrotando a los filisteos como si fueran nada. David glorificó a Dios, enfrentando a osos, a leones, a gigantes, y luego sentándose como rey. El apóstol Pablo glorificó a Dios, sobreviviendo los 3 años en el desierto de Damasco, enfrentando a los peores enemigos de su tiempo, abriendo iglesias a diestra y a siniestra, haciendo 4 viajes misioneros. Yo le hago una pregunta: ¿usted en qué está glorificando a Dios? ¿Qué gloria Dios recibe de nosotros? Venimos a sentar a cada culto aquí, no glorifica a Dios. Allá, cuando evangelizamos, cuando oramos por los enfermos, cuando le arrebatamos un alma al diablo, cuando oramos por alguien que se enferma para que no se muera, estamos glorificando a Dios. Cuando nos dejamos entrenar, estamos glorificando a Dios. Cuando defendemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos y no dejamos que el diablo nos robe, estamos glorificando a Dios. Cuando prosperamos, estamos glorificando a Dios. Cuando avanzamos, cuando rompemos, cuando vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, estamos glorificando a Dios. Ahora permítame hablarle del rey Saúl. Y quiero comenzar desde el día que murió este rey. La manera como David lo enfrentó. Segunda de Samuel 1, del 10 al 16. Yo entonces le dice la amalecita a David que vino buscando que lo remuneraran porque él había matado a Saúl. Lo que hizo fue encontrar la muerte. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Ahora, la reacción de David confundió a este muchacho. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron, se lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Todo el mundo esperaba que David se gozara, pero David, que había sido entrenado por Dios como una saeta de guerra, sabía que la muerte de Saúl era una tragedia para Israel. Las saetas de Dios no se gozan por lo malo que le pasan a los hijos de Dios. Lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. ¡Qué tremendo! Quien mató a Saúl, se cree que era el nieto del rey Agag, que Saúl no quiso matar. Cuando él capturó al rey Amalek, ahora la orden de Dios con Saúl fue clara: mata al rey, mata a los amalecitas, porque son los eternos enemigos del pueblo de Israel. Acaba con todo. ¿Y sabe qué le estaba diciendo Dios a Saúl? Dios, que conoce las cosas, estaba evitando que ese amalecita lo asesinara a él. Cuando Dios te lleva a que dejes algo, ya Dios vio en la eternidad que más adelante te va a hacer daño, te va a poner en peligro. Por eso obediencia es fe. Desobediencia es el resultado de ser orgullosos, de ser soberbios. Ahora, una amalecita estaba matando al rey Saúl. Le cobró cara la desobediencia. Ya nos podemos ir para la casa. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová?
Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él hirió y él hirió y murió. David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. A los ungidos de Dios no se les toca. Repítalo conmigo: a los ungidos de Dios no se les toca. No se levanta la mano contra ellos. Ahora, ¿sabe por qué Saúl murió? Porque le rasgó el manto al profeta Samuel. Le tocó la dignidad, le tocó su llamado. Cuando usted ve a un hombre de Dios, tenga cuidado. Y aunque Saúl estaba caído, y aunque Saúl había sido desechado por Dios, el único que podía tocarlo era Dios. Eso le costó la vida a Saúl. Y no solo la vida a él, sino que arrastró a Jonatán, a su hijo mayor, arrastró a su otro hijo y arrastró con la maldición al propio Mefibosé. De la casa de Saúl solo quedó Mefibosé. Pagamos cara nuestra desobediencia, pagamos caro nuestra actitud orgullosa y soberbia. Debemos ser entrenados de tal manera que ese orgullo, que la Biblia lo tipifica como un gusano, tiene que desaparecer de nosotros. Levante su mano y diga: renuncio al gusano del orgullo, renuncio al gusano de la soberbia, renuncio al gusano de la desobediencia. La mitad del entrenamiento que Dios nos da equivale a vencer, a morir, a detectar el orgullo, la soberbia y la desobediencia. Es el 50% del entrenamiento. ¿Cuántos, algunos aquí alguna vez han tenido una reacción de desobediencia, de orgullo, de soberbia? Contra eso tenemos que batallar a diario y tenemos que morir a nosotros mismos si queremos ser confiables para Dios. Ahora, segunda de Samuel 1, 21 al 27. Mire cómo David honró al hombre de Dios. Montes de Gilboa. Ahora esto es lo interesante. David estaba honrando al hombre de Dios a pesar de que lo persiguió, a pesar de que 3 veces trató de atravesarlo con una lanza, a pesar de que lo persiguió con más de 80 soldados para asesinarlo. ¿Sabe dónde estuvo la virtud de David? No se dejó ofender, no se dejó herir. Él fue muy bien entrenado por Samuel. A los ungidos de Dios no se toca. Hoy en día tenemos una cantidad de gente polulando en las iglesias, hablando mal de los pastores, hablando mal de donde salieron. Esa gente no va para ningún lugar. Son carne de cañón para el diablo. Si David logró hacer una separación entre el ungido de Jehová y no volverlo personal, usted y yo lo podemos hacer. A los hombres de Dios no se toca. Qué pocos amenes acabo de escuchar yo aquí. ¿Tiene algo de qué arrepentirse? Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. Ayer hablaba con alguien y me decía de una iglesia que por culto son 2,000 personas, tienen 3 cultos. Pero me decía esa persona: quien predica ahí lo hace muy suave, trata de no pisar muchos cables, trata de ser amigable con todos. O sea, será amigable con todos, pero se vuelve enemigo de Dios. Yo aquí estoy entrenando una élite. Yo aquí estoy entrenando a lo mejor de lo mejor de lo mejor. Los que llegan a esta iglesia se van a volver conquistadores. Gente de fe, gente de guerra, gente de obediencia, gente que ama a Dios, gente que respeta a los hombres de Dios. Ya lo vi, tranquilo. Yo podría rebajar la palabra y usar el don que tengo de la profecía. Esto se me llena.
A la gente no le gusta escuchar de compromiso. A la gente se le muestra la cruz y sale corriendo. Tienen el espíritu de joven rico. Y se lo voy a decir proféticamente: Dios me va a dar una iglesia. Yo pensé que era de 5,000, no, van a ser de 7,000. Soy el pastor de una mega iglesia de 7,000 almas. Gente de oración, gente de guerra, gente próspera, gente que va a manejar riquezas, gente ungida, gente que va a orar por enfermos y se van a sanar, gente de testimonio, gente santa, gente íntegra, gente de Dios, gente que ama a sus profetas. Y esto va a ser acelerado. Dios me va a dar músicos proféticos, servidores que amen las almas. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Aquí David está enterrando a Saúl, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Y mire lo que dice David de Saúl y de Jonatán: más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Solemos recordar lo malo de los hombres de Dios. ¿Por qué no recordar lo bueno? Las proezas que han hecho, la forma como Dios los ha usado. Dice que David, dice que Saúl, durante los 40 años que reinó, tuvo una guerra encarnizada. A nosotros no nos pasa nada. Jonatán era el doble de lo que era Saúl. Un hombre fiero. En una ocasión, con su escudero de armas, comenzó a descender por las murallas donde estaba la fortaleza de los filisteos, y cuantos soldados se le aparecía, lo mataba, y su escudero lo remataba, al punto que trajo pánico entre los filisteos. Los filisteos le tenían miedo a Saúl, pero a Jonatán le tenían pánico. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran como águilas. Colóqueme el anterior. Más ligeros que las águilas. Gente visionaria, gente que se mantenía en las alturas, más fuertes que leones. Usted se va a convertir en un león de Dios. Usted va a ser como los soldados de lo que voy a predicar dentro de 8 días. No, el de este domingo en 8. Que tenían rostros de leones, cara de pedernal. Usted no se le va a arrugar a las necesidades. Usted se va a poner de frente cuando el diablo venga para atacarlo. No se va a dejar intimidar. Más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien nos vestía de escarlata con deleites, quien adornaba sus ropas con ornamento de oro. Cómo han caído los valientes en la batalla. En la versión NB dice: cómo cayeron los valientes, los rayos de la guerra perecieron. ¿Sabe cómo los llamaba David? Los rayos de la guerra. Isaías nos llama saetas de guerra. Usted es un soldado de Dios, un hombre y mujer definidos. Si queremos prosperar, vamos a pelear. Si queremos mantenernos sanos, vamos a pelear. Si queremos vivir en victoria, vamos a pelear. Si queremos ver a nuestra familia convertirse, vamos a pelear. Si queremos
arrebatar tierra y escrituras de propiedades. Vamos a pelear. Todo lo tomamos por guerra. Ya Jesús todo lo hizo. Ahora nosotros arrebatamos, nos apropiamos, le quitamos el botín al tirano. La versión del 76 dice: cómo cayeron los héroes, cómo perecieron las armas de combate. Yo le hago una pregunta: ¿qué tan letal usted es para el diablo? De la única manera que nos hacemos armas de guerra es enfrentando el conflicto. Mírenme aquí a la cara. Enfrentando el conflicto, enfrentando a los demonios. Ayer tuve que enfrentarme a un demonio a las 2 de la mañana. Una cosa endemoniada, diabólica. Al comienzo pensé que tenía que ver con mi salud. No, era algo espiritual. ¿Sabe cuánto me tocó echarlo? 1 hora, orando en lenguas, parado firme. A la hora ya estaba listo para acostarme, pero a las 2 horas tenía que levantarme a la jornada de oración. Yo pude haber escrito: qué pena, es que mire que no he dormido. Al carajo con eso. Vamos a dejar tanta debilidad, vamos a dejar tanta fragilidad. Somos armas de guerra. Podemos enfrentar lo que sea. Dios nos da la victoria. Somos vencedores. Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano Jonatán. Me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Primera de Samuel 15 del 1 al 3. Déjeme mostrarle cómo un hombre tan poderoso llamado Saúl arrastró a su familia a la destrucción. Con algo no pudo Saúl. No pudo con el orgullo, no pudo con la soberbia y no pudo con la desobediencia. Y en esas 3 cosas Satanás trae destrucción. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La mayor prueba, la más dura, la más difícil, es cuando Dios nos da una orden que no entendemos. Cuando a usted Dios le pide algo que no entienda, Dios está esperando de usted obediencia. No se me duerma. Dios le dice a Abraham: ve y sacrifícame a tu hijo. No dio razones. Dios no explica, porque Dios quiere ver en qué nivel está nuestro corazón. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te diré. ¿Y sabe cuándo Dios le reveló esa tierra? Diariamente se la revelaba. De manera que Abraham obedeció para salir al lugar que Dios le dijo, sin ver nada, sin saber nada. Cuando lo mandó a sacrificar a Isaac, Abraham no sabía por qué razón. Al tercer día, cuando levantó los ojos, se dio cuenta del tremendo pecado en el que había caído. Había hecho de su hijo un ídolo. Tú sabes cuando Dios te está hablando, porque pide de ti obediencia. ¿Sabe por qué la respuesta se le atrasó a Abraham? Porque desobedeció. Salió de Ur a medias. Se llevó a su papá y se llevó a su sobrino.
Su papá lo estancó 2 años y su sobrino lo estancó 20 años. Hasta que los dos, hasta que su papá no murió y hasta que no echó a Lot, Dios no le dio el cumplimiento de la promesa. Tenemos que descubrir qué se nos ha atravesado que nos tiene desobedeciendo. Ahora, la desobediencia es el fruto del orgullo y la soberbia. Ahora, la orden de Dios con Saúl era rarísima. Acaba con Amalek, acaba con todo, no dejes nada. Porque Dios sabía lo que iba a acontecer 30 años después. El nieto de este rey lo iba a asesinar. Y Dios prefiere guardarte a ti que a cualquier otra cosa. ¿Alguien puede decir amén? No entiendo, dígalo por fe. Primera de Samuel 15 del 7 al 11. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y mire el error, el orgullo, la desobediencia de Saúl. Y tomó vivo al rey amalecita llamado Agag. Pues a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. No lo quisieron destruir. Desobedecieron a Dios por orgullo. Su plan le pareció mejor que el de Dios. Nunca te unas en yugo desigual con el impío. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Usted se imagina uno llegar ahí, que Dios diga: me pesa haberlo llamado, me pesa haberlo puesto por rey. Cada día los que le servimos a Dios nos juzgamos la vida siendo aprobados por Él. Nosotros vivimos para servir a Dios, para agradar a Dios. Por eso usted nunca se levante contra un hombre de Dios si usted no conoce su vida, las negaciones que tiene, los encierros que tiene, las privaciones que tiene. Hoy no vinieron a decir amén, ¿no? Está bien. Número 1, soy una saeta de guerra que aprende a morir al orgullo y a la soberbia, obedeciendo al pie de la letra lo que Dios me ordena hacer. Diga conmigo: prometo como saeta de guerra obedecer al pie de la letra lo que Dios me manda hacer. ¿Qué fue lo último que Dios te mandó a hacer? No, pastor, pues yo vivo así, a la deriva. Si tú no tienes comunión con Dios, tú no sabes lo que es obedecer. Esta semana pasó algo. Cometí una tremenda imprudencia. Inmediatamente mi corazón me redarguyó. Y yo sentí que eso que hice no le agradó a Dios. Estuve 2-3 días sin vida, pidiéndole perdón a Dios. Señor, ayúdame, perdóname por ser tan imprudente. Y Dios tuvo misericordia y me dio una nueva oportunidad. No se preocupe, que no es nada de infidelidad, ni yo que ando con otra vieja, no. Si yo le contara, usted se reiría. Usted diría: qué bobada la del pastor. No, entre más arriba, más exigente Dios es con uno. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo que dejaras? De eso va a depender tu obediencia. No esperes que otro te diga lo que te toca hacer. Es trabajo de Dios contigo, es trabajo de oír a Dios. Era el eterno problema de Saúl: no sabía obedecer al pie de la letra. A Dios se le obedece al pie de la letra. Pastor, me gusta ese muchacho, el único problema es que no es cristiano. Yo lo evangelizo.
Él te va a evangelizar a ti. Es que en la universidad, en el trabajo, le eché el ojo a una muchacha. ¿Qué te gusta de ella? Lo sensual. Ay, Padre. El poderoso Saúl, el poderoso Sansón, quedó vuelto nada cuando conoció a Dalila. Ahora Dalila era despampanante. Así le gustaba la carne de Sansón. Fue su caída, fue su destrucción. Porque él solo quería la unción para mostrarse, pero no para que lo cambiara. Recuerde que la unción rompe los yugos. Hasta que aquí no tengamos estructura, no tengamos espina dorsal, ¿para qué nos sirve la unción afuera? ¿Para qué matar a filisteos? ¿Para qué derribar columnas cuando adentro somos una ruina total? Dios comienza de adentro hacia afuera. El entrenamiento de Dios lo hace desde adentro, dándote una raíz, haciendo de ti una columna. Primero de Samuel 15:3. Ve pues, le dice Dios, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ve. Donde Saúl hubiera obedecido, la historia diría otra cosa. Su soberbia, su orgullo y desobediencia lo llevaron a meterse a la casa de una bruja para luego salir a morir. Dios compara la soberbia con hechicería. Y más adelante se los muestro. Gálatas 5:7. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Galacia: vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Si desobedecemos, no vamos a poder correr bien. La vida cristiana es una carrera contra el tiempo. La vida es corta y en el camino Satanás va a tratar de hacerte tropezar para que desobedezcas, para que seas orgulloso. Santo. Aún el diablo puede traer a otro orgulloso, soberbio, desobediente, a tratar de estorbarte en la carrera que tú tienes con Dios. Nunca seas amigo de alguien que hable mal de un hombre de Dios. Nunca preste tus oídos y tu corazón a alguien que sale de las iglesias, porque ninguna iglesia le sirve, ningún pastor le cuadra. Yo no me fío de esa gente. Mi entrenamiento es otro. Mi propósito es otro. Yo sé lo que quiero de Dios. Y como yo sé lo que quiero de Dios, entonces yo no voy a dejar que nadie me haga tropezar. A través de la obediencia voy a poder correr bien, voy a ganar distancia, voy a ganar peso de gloria, voy a lograr conquistar todo lo que Dios ha dicho. Número 2. Soy una saeta de guerra que aprende a morir al orgullo y a la soberbia, pasándole por encima a mi criterio, a mi opinión, a mis ideas, para agradar a Dios. A Dios no le interesan tus ideas, porque a veces las ideas, a veces somos tan infantiles que creemos que nuestras ideas son mejor que las de Dios. Saúl era un infantil. Le pareció que Dios era muy severo. ¿Cómo que acabar con todo lo de Amalek? Ellos tenían buenos caballos, buenas vacas, buenas gallinas. Eso no se puede matar. Eso vale plata. El oro y la plata hay que llevársela. Le pareció a Dios muy severo.
Pero cuando Dios se pone así, porque te está protegiendo. ¿Sabe por qué Dios le impuso a Sansón un voto de nazareato? Porque él sabía que en el tiempo iba a aparecer Dalila, y Dios quería evitar que Dalila lo destruyera. Míreme, 1000 soldados no podían con Sansón, pero las manos lo mataron. Tú no sabes el diablo que tiene preparado ahora. De la única manera que vas a lograr pasar por alto es obedeciendo a Dios. Diga: voy a obedecer a Dios. Dígalo bien: voy a obedecer a Dios. Voy a aprender a obedecer a Dios. Dilo: voy a aprender a obedecer a Dios. Voy a aprender a obedecer a Dios. Tú: sí, señora, no, usted no está repitiendo conmigo. Diga: voy a obedecer a Dios. Así no me guste, le voy a pasar por encima mi criterio. Voy a obedecer a Dios. Antes de casarme, Dios trajo un trato a mi vida de 7 meses, durísimo. El trato fue sobre mí, no sobre ella, pero Dios lo usó a ella. Y Dios me prohibió: por 7 meses te quedas solo. A ninguna muchacha le hace ninguna pretensión. Pero Señor, ¿puedo por lo menos invitarlas a comer? Sí, sal con ellas, pero nada de compromiso. Salí con 5. Ya que me echaron, pues yo salí con 5. Y había una, ya se estaba finalizando los 7 meses, y yo le dije a esa muchacha: yo tengo un pacto con Dios. Espéreme si pasa esos 7 meses y no sucede nada, porque yo ya había perdido la esperanza de que mi esposa regresara. Al otro día usted y yo comenzamos una historia. El último día de los 7, que era un domingo, después del culto, se me arrima la señora Liliana Salazar y me dice: todavía estás en mi corazón, y me agarra la cara. Yo caí redondito. ¡Pah! Salió y se fue, yo quedé. Pero esa noche yo había tenido un sueño. Había un programa que se llamaba Adán y Eva, donde colocaban a 3 mujeres ahí y aquí un hombre, y el hombre hacía preguntas, y por lo que contestaran ellas, él elegía una de las 3. Yo me vi en ese programa, y todo lo que contestaba la número 1 me gustó. Yo dije: yo elijo a la 1, y no le veía la cara. Cuando salió era Liliana. Eso fue un sueño. Yo entendí. Hay que ser bobo para no entender. La otra muchacha, pues, I'm sorry. Se arreglaron las cosas con ella y al año nos casamos. Y Dios tenía razón. 33 años de casado. Un hogar estable, una iglesia estable, una mujer que no está jugando conmigo, una mujer que yo sé que no me va a dejar. Más te vale. Morimos juntos en esto. Vale la pena obedecer a Dios. Así uno entienda, así la cosa parezca muy dura. Hay que pasarle por encima al criterio. 23 años, 24 años de estar en Maranata. Dios fue el que me trajo. No fue la idea de nadie, sino de Dios. Y aquí estoy. ¿Cuántas veces no me ha tocado pasar por encima de mi criterio, aún de mi molestia? Pastor, ¿se ha querido ir? Claro, muchas veces, como usted. Pero Dios tenía razón. Y le doy gracias a Dios por haberme traído a Maranata. Míreme, la primera vez que yo fui a Medellín y subí
por esas escaleras, porque la iglesia estaba en un segundo piso, subiendo las escaleras me deprimí. Yo dije, no, esto es una mala señal. Yo, ¿por qué no siento gozo sino depresión? Luego entendí que era el diablo estorbándome, porque realmente me iba a convertir. Cuando yo llegué a Maranata, llevaba 7 años de ser pastor en una iglesia y estaba medio convertido. Me pasó lo de Wesley. 10 años de pastor, se subió a un barco de Liverpool a Nueva York, y allí van los moravos. Mientras los moravos servían y atendían a la gente necesitada, él no hacía nada por nadie y era pastor. En ese barco se convirtió. Yo me convertí en Maranata. Aprendí a ser hombre de Dios, aprendí a ser esposo, aprendí a ser papá. Y le doy gracias a Dios por haberme dado al apóstol Hugo Alberto López, un hombre de carácter, un hombre que le dice la verdad a uno en amor. A veces, como uno es tan difícil, no se lo puede decir en amor. Pero aquí está el resultado. Mi riqueza, ver a mi familia sirviendo a Dios. Lo demás viene de camino. Lo demás es cuestión de tiempo. Hay una base, y esa es la base que usted y yo necesitamos. Por eso hay que obedecer a Dios. Hay que vencer el orgullo y la soberbia. Cuando uno se ofende es orgullo. Cuando uno se hiere es soberbia. Tú no puedes vivir con un corazón así. El problema de Saúl fue que nunca se definió. Primera de Samuel 15, 7 al 9. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a su pueblo mató a filo de espada. ¿Sabe qué hizo Saúl cuando se enteró que Saúl no había matado al rey Agar? Cogió la espada a Samuel y lo partió en pedacitos. El joven rico dijo que todo lo que tenía era el resultado de obedecer los mandamientos de Dios, pero era pura mentira y pura pretensión. Porque cuando Jesús le dijo, por obedecer los mandamientos te llegó la riqueza, ok, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Inmediatamente se paró, dio la espalda y se fue. Jesús no hizo nada por detenerlo, porque a Dios no le interesan los desobedientes. No les interesa. Dios quiere gente de élite, porque para obedecer uno tiene que negarse a sí mismo. Para matar el orgullo y la arrogancia, uno tiene que aprender a negarse, a caer en la cruz, a mantener en la cruz. Jeremías 35:13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve, dile a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. La mayor prueba, la más difícil de superar, es cuando Dios te está probando con su palabra. A José lo probó el dicho de Jehová. ¿Sabe qué significa eso? Lo más duro fueron los 3 años en la cárcel, porque él fue allá por no quererse acostar con la Putifara. Pero Dios apostaba que José iba a desarrollar carácter. Yo duré 4 años y medio de noviazgo con ella. Desde el primer mes quise casarme con ella. Aunque me vino a dar un besito fue a los 6 meses. Durante 6 meses no me dio ni un beso. A los 6 meses fuimos a un campamento y ella se desquitó de mí. Me besó por ahí 50 veces. Pero yo quise casarme a los 6 meses con ella. Pero Dios no me lo permitió porque no era maduro, no tenía estructura. Por eso párale bolas. Párale bolas.
a tu autoridad inmediata, que es papá y mamá. Si ustedes quieren consolidar un hogar, usted no la puede tocar a ella. Y esos besos atornillados menos. Qué revelación. Durante 4 años y medio no la toqué. Y no crea que no quería hacerlo. Ella vivía aquí a 2 cuadras. Y en los festivos yo a veces amanecía alborotado. No, pues aquí a nadie le pasa, pues aquí la testosterona de muchos hombres ni le funciona. Ay, eso ya es, ay, Señor, si a usted no le funciona, venga, yo le saco ese demonio de fresita. ¿Cuántas veces yo no llegué a la casa de ella y le decía: mira, me voy a ir porque usted medio me toca un dedo, mija? Y así logramos preservar para casarnos sin pecar. ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter, estructura. Ahora, esto es interesante. Dios le puso al profeta Samuel como profeta y padre a Saúl para que captara su espíritu, y no aprendió nada. Los hombres de Dios estamos puestos como modelo. Hoy en día a la gente le impresiona más los talentos que tenga, pero no están mirando el carácter que ha desarrollado. La mega iglesia que voy a pastorear está naciendo aquí. La estoy cargando, me estoy preparando. ¿Sabe cuándo va a llegar? Cuando esté listo. Y en el proceso de vivir lo que he vivido reveses, he vivido traiciones, me he equivocado, he metido la pata, pero todo eso me está dando carácter y estructura. No retroceda, siga para adelante, prepárese, ármese como un hombre de Dios. No retroceda, no se detenga, no corte el canal por donde Dios lo está preparando. Mire a quien Dios le puso al frente. ¿Y quién era Samuel? Primera de Samuel 2:35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días de su vida. La unción llega por la fidelidad, la unción llega por el carácter, la unción llega por la determinación, la unción llega por ser confiable para Dios. Para Dios, un fiel vale más que 1000 infieles. Número 3. Soy una saeta de guerra que aprende a morir al orgullo y a la soberbia para convertirme en un sacerdote con un corazón fiel. Dios anda buscando sacerdotes que lo ministren, que vivan para Él, que lo agraden, que lo exalten. Usted conquista por ser sacerdote, pero usted disfruta lo que conquistó para vivir como rey. Conquistamos como sacerdotes y administramos como rey y defendemos como rey lo que Dios nos da. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Aleluya. Soy una saeta de guerra, número 3, que aprende a morir al orgullo y a la soberbia para convertirme en un sacerdote con un corazón fiel que actuará conforme al deseo del corazón de Dios. Diga: yo voy a actuar conforme al deseo del corazón de Dios. Cuando usted actúa conforme al deseo del corazón de Dios, usted no se deja manipular de nadie. A usted nadie tiene que imponerle los deseos. A usted nadie tiene que imponerle sus deseos.
Dios me dijo que ese carro es mío. El carro que usted tiene, que usted me lo tiene que sembrar. Eso es hechicería. O como lo que hacen en algunas iglesias. Usted llega al puesto y ya hay 5 sobrecitos ahí. Y durante el culto recogen 5 ofrendas. Los más vivos traen 5 billetes de 2,000 para quedar bien. La astucia indígena colombiana, ¿no? A usted Dios tiene que hablarle. A usted Dios tiene que reprobarle. Actuará conforme al deseo del corazón de Dios. Primera de Samuel 35, la versión castellana. Yo haré surgir para mí un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y a mis deseos. Yo le edificaré una casa estable y él caminará siempre delante de mí ungido. Salmo 78, 8. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. A Dios le interesan los fieles, porque Dios es fiel. El padre de la infidelidad es el diablo. Los rasgos de la infidelidad es el ser desagradecido, el no acordarnos a quien Dios usó para levantarnos. A mí no se me puede olvidar. A mí no se me pueden olvidar 33 años de una mujer que me ha amado, que me ha respetado, que me ha alimentado, que ha criado a mis hijos. Yo no le puedo responder de otra manera. A mí no se me puede olvidar que ese Señor que está en el cielo, que es mi Padre, ha sido paciente conmigo. Me ha tolerado las peores necedades. Siempre me ayuda, siempre cree en mí. ¿Cómo yo voy a ser infiel con Él? Sea consecuente. Si usted tiene gente que lo ha apoyado y lo ha ayudado, ame a esa persona. Si la persona que tiene a su lado ha sido valiosa para usted, quédese con esa persona hasta el último día que usted respire. Por lo menos cuando llegue al cielo, usted diga: aquí traigo una corona. Yo fui fiel. A mí me gustan las fotos de los que yo caso. Las primeras fotos que cuando se casan, la gran mayoría de los muchachos están chupados, flacos, desgarbados. Oiga, pasan unos años y se engordan, llevan buena vida. Y esas fotos es la evidencia para decir: ojo, hermano, que de usted se enamoraron por fe. Terminemos mejor. Número 4. Soy una saeta de guerra que aprende a morir al orgullo y a la soberbia para convertirme en un sacerdote digno de confianza. Diga: voy camino a convertirme en un sacerdote digno de confianza para que actúe de acuerdo a la voluntad y al criterio de Dios. Primera de Samuel 2:35, la versión Dios habla hoy. Luego pondré un sacerdote digno de confianza que actúe de acuerdo con mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Pablo le dice esto a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Sí, hablamos como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. Las pruebas son determinantes para que Dios nos confíe. Cuando usted esté en una prueba, resista y téngase una meta: salgo aprobado de esta prueba. La iglesia más gloriosa que habló el apóstol Pablo fue en Roma, la más perseguida, la que más fruto dio.
pero fue probado esos 3 meses en el ojo del huracán Euroclidón. Usted no sabe lo que hay detrás de una prueba. Usted no sabe lo que hay detrás de un ataque. Después de esa prueba se va a desencadenar un espíritu de conquista increíble sobre ustedes. ¿Cuál es tu prueba? ¿Qué Dios te está bregando? Termino, número 5. Son 50 puntos. Me faltarían 45. Soy una saeta de guerra que aprende a morir al orgullo de la soberbia para convertirme en un sacerdote fiel que obra según los designios del corazón de Dios. Estamos para vivir y hacer los designios del corazón de Dios. Nuestras ideas se anteponen para que surjan las de Él. Saúl nunca estuvo dispuesto a hacer esto. Primera de Samuel 2:35, la versión Nácar Colunga: yo me suscitaré un sacerdote fiel que obrará según mi corazón y mi alma. Le edificaré una casa estable y él andará siempre en presencia de mi ungido. Romanos 8, 7 y 8: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso los designios de Dios tienen que estar por encima de los de nuestros, porque los designios de nuestra carne siempre nos pueden convertir en enemigos de Dios. Y al cielo nos vamos a ir sin entender cosas que nos pasaron. ¿Usted cree que yo entiendo la muerte de mi hija Sara Michelle? Yo le serví a Dios. Yo no estaba pecando ni siendo infiel. Y se me murió mi niña. Todavía no tengo respuesta. Pero eso no es una excusa para yo dejar de obedecerle a Dios. Porque yo veo la otra parte. Yo veo a 3 hijos vivos. Embarazo de alto riesgo. Muchos miden a Dios por las cosas negativas y se apartan de Él y dejan de serle fieles. Y donde Dios más se fija es en las cosas que tú no entiendes, pero sigues obedeciendo sin una respuesta y aparentemente a Dios sin decir nada. Te están probando, te están mirando. Eso va a determinar el nivel de confiabilidad de lo que Dios puede colocar en tus manos. Porque si cualquier cosa te daña, si cualquier cosa te ofende con Dios, caminar con Dios no es fácil. Pero la gracia y el favor de Dios nos ayudan cada día. Cada día nos definimos con Dios. Lo que usted vivió con Dios hoy, para mañana no le sirve. Mañana es otro día con Dios. Mañana es otras 24 horas de experiencia, de aprender algo, de avanzar. Vamos a avanzar, mis amados. Vamos a prepararnos para lo que Dios nos llamó. Colóquese de pie, por favor. ¿Le pueden dar un aplauso a Jesús? ¡Qué aplauso más flojo! Levante sus manos, por favor, y diga: Padre, prepárame como una saeta de guerra. Prepárame como una saeta bruñida. Padre, entréname, ayúdame, fórmame de tal forma que cada día yo te glorifique. Padre, aquí estoy, dispuesto a hacer lo que tú digas. Me niego a mi criterio, a mis ideas. Las tuyas están por encima en mi vida. Decido obedecerte. Muero al orgullo, muero a la soberbia.
En el nombre de Jesús, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso bien fuerte a Jesús.